Meditación, Jacobo Grinberg. Ejercicios de rejuvenecimiento. Los siguientes ejercicios retardan el proceso de envejecimiento. Para realizarlos, se abandona la posición de acostado y utilizando una silla cómoda, un banco o un cojín localizado en el suelo, el practicante se sienta cómodamente con la espalda recta y los ojos cerrados. Los ejercicios que se describen a continuación y que se realizan en la posición de sentados fueron descubiertos por maestros taoístas que con su uso llegaron a vivir varios cientos de años. Ya veremos más adelante que la meditación olmeca presume la obtención de resultados similares. El primer ejercicio de rejuvenecimiento consiste en hacer chocar los dientes superiores e inferiores durante 36 veces, concentrándose en ello con toda la atención posible. Al terminar lo anterior, se entrecruzan las puntas de los dedos de ambas manos y se colocan sobre la nuca, presionando las orejas con las palmas y con los pulgares se rozan los yugulares en el cuello. Se inhala subiendo la energía por toda la columna hasta llegar a la corona y se exhala bajando la energía de la corona a la base de la columna. Se repite 9 veces el ciclo de inhalación y exhalación y se observa el resultado aceptando cualquier sensación y componente de experiencia que resulte. Enseguida, se vuelve a presionar las orejas con ambas palmas colocando los dedos sobre la nuca, pero sin intercruzar sus puntas. Los pulgares rozan la yugular, mientras los índices pegan alternativamente a ambos lados de la nuca un total de 48 veces. A este paso los chinos le llaman tocar el tambor celestial. Al acabar, se observan las sensaciones y se las acepta tal y como son. El cuarto paso de esa técnica consiste en girar la espalda hacia la derecha y hacia la izquierda por 12 veces. Por último, se frotan las palmas de las manos entre sí hasta despertar un calor en ellas. Se colocan sobre ambos riñones y utilizando la inhalación se absorbe este calor. Hecho todo lo anterior, podemos ejercitar la meditación taoísta de la órbita microcósmica. Existe una gran cantidad de técnicas de meditación orientadas al manejo de la energía corporal. Estas técnicas se basan en la consideración de que existen zonas corporales que actúan como puntos de fusión de la energía e incluso como generadoras de la misma. La activación de estas zonas tiene como efecto el producir un cambio en el estado de la conciencia y por lo tanto en la experiencia. Ya mencionaré en una sección posterior la técnica de los Brahma Kumaris, en la que el punto de concentración de la atención es el entrecejo. En la India, este punto es considerado importante y en uno de los capítulos del Raja Yoga hindú se sugiere concentrar la atención allí para activar la percepción de una luz interior que tiene como efecto la expansión de la conciencia. En esta técnica, el meditador se concentra en su entrecejo hasta sentir alguna sensación allí y después activa la percepción luminosa antes mencionada. Otros puntos de concentración son la parte superior de la cabeza, en su zona central o vértex. La concentración de la atención allí se utiliza en alguna práctica del sistema de Tai Chi chino. En la meditación Zen, la zona de concentración es el jara, alrededor del ombligo, produciendo un incremento en la fuerza de la voluntad. Yogi Yoshenba, un meditador centenario de la ciudad de Rishikesh, en la India, sugiere el flujo de la energía corporal desde el jara hasta el vértex, como método para expandir la conciencia y producir estados de éxtasis. En esa técnica, el meditador se concentra primero en el jara y durante la inhalación sube la energía hasta el vértex. De todas las técnicas del manejo de la energía corporal, la más completa es la meditación taoísta de la órbita microcósmica. Por ello, haré una descripción detallada de esa técnica en esta sección. El siguiente dibujo presenta los puntos en los cuales el meditador debe concentrar su atención durante el desarrollo de la órbita microcósmica. Las flechas indican la dirección del flujo desde el punto A hasta el punto N. El meditador se sienta cómodamente y con la espalda recta comienza tendiendo a la zona que rodea su ombligo hasta detectar un cosquilleo, una presión, una vibración o cualquier otra sensación en él. Una vez logrado lo anterior, visualice un movimiento de la sensación hacia el punto B, en la región genital. En el momento en que siente alguna sensación en sus genitales, le envía hacia el punto C, en la región del perineo, entre el ano y los genitales. Más adelante, envía la sensación hacia el punto D, localizado en el sacro. En este punto, al sentir la presencia del sacro, realiza un ligero movimiento de extracción del sacro y continúa al punto E, y de allí a los demás puntos, subiendo por su espalda hasta arribar al punto J, localizado en la coronilla o vértex, en la zona más alta y central del cráneo.
La sensación en este punto debe de ser clara y se fortalecerá si el meditador eleva sus ojos como queriendo enfocar la coronilla. Más adelante, la sensación se envía al entrecejo en el punto K. El paso del entrecejo a la garganta se realiza por medio del puente de la lengua. La lengua es colocada en una posición en la cual su punta toca el paladar superior. Esta operación cierra la órbita y, de acuerdo con el taoísmo, actúa como un conductor entre el entrecejo y la garganta. De hecho, la recomendación es mantener este contacto con la lengua pegada al paladar superior durante todo el ejercicio meditativo. De la garganta, la sensación se envía al punto M, en el centro del pecho, a la altura del corazón, y después al N, localizado en el centro del vientre, y a una altura equidistante entre el punto M del corazón y el A del ombligo. Al llegar al ombligo, se repite la órbita tantas veces como sea posible. El recorrido de la órbita microcósmica era una técnica secreta y reservada para el uso exclusivo de los emperadores chinos y de sus consortes. Mediante esta técnica, además de otros beneficios, se logra hacer fluir la energía sexual, por lo que es recomendable practicarla durante el acto sexual. Si esto último se realiza en ambos miembros de la pareja, la energía sexual es transmutada. Existe una gran cantidad de detalles acerca de las técnicas taoístas que ha debido omitir por falta de espacio. La técnica presentada aquí se considera un primer paso en el dominio de la energía corporal. Creación de los 4 pakuvas. En la tradición taoísta divulgada por el maestro Mantak Chia, se habla de la creación de una perla inmortal en el interior del cuerpo humano, la cual, al hacerse girar alrededor de la órbita microcósmica, trae como resultado grandes beneficios para el practicante. Esta perla de conciencia y de energía se fabrica después de que se logran inscribir en el cuerpo 4 pakuvas, los cuales consisten en 3 octaedros incrustados uno dentro de los otros, interconectados entre sí y situados, el primero alrededor del ombligo, el segundo en el punto E, opuesto al ombligo, y los otros 2 en las posiciones laterales del cuerpo, a la altura del ombligo. Cada paktuva tiene la siguiente forma. Se les considera como poseyendo una función similar a la de un cristal, pero biológico. Para inscribir el primer pakúa a la altura del ombligo, se toma este como centro a partir del cual se traza mentalmente el primer octaedro, cuyo diámetro no debe exceder los 8 centímetros. Enseguida, se traza, también mentalmente, el segundo y el tercer octaedro, entrelazando todos sus puntos tal y como se mostró en el dibujo. Una vez visualizado el primer pakúa, se procede a trazar el segundo en la parte posterior de la espalda y por último los 2 laterales. A partir de los puntos de interconexión de cada pakúa, se visualizan líneas que corren perpendicularmente con respecto a la superficie corporal y que se encuentran en el centro del cuerpo. En este punto de intersección se visualiza una esfera gris plateada. La visualización se continúa hasta que la perla adquiere una realidad inobjetable. Es posible que este no se logre al primer intento de visualización. El practicante no debe desesperarse, porque tras algunos intentos fallidos se comienza a tener maestría y más tarde o más temprano se logrará la concentración suficiente como para tener éxito. Circulación de la perla en la órbita microcósmica. Una vez creada, la perla se utiliza para fortalecer la órbita microcósmica. La perla se coloca en el ombligo y después se le traslada a todos los demás puntos de la órbita, haciéndola circular con ella. Esta circulación de la perla en la órbita microcósmica trae beneficios inmensos en la salud, la vitalidad y la purificación del cuerpo físico.